La CELAC y la Unión Europea condenan en una declaración conjunta la guerra en Ucrania. Esto luego de la cumbre que ambas partes celebraron en Bruselas y que culminó este martes. El documento marca un punto de inflexión para el bloque latinoamericano, pues lo suscriben tanto Cuba como Venezuela, hasta ahora aliados históricos de Rusia. Sin embargo, no hubo unanimidad. Nicaragua se negó a respaldar la declaración. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Líderes europeos celebran la cumbre con la CELAC como un éxito y aseguran que se abre una etapa optimista y prometedora entre el bloque comunitario y los países latinoamericanos. Tendremos los detalles con nuestra enviada especial a Bruselas. También miles de personas toman las calles de Israel para protestar contra la reforma judicial promovida por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Esto mientras Isaac Herzog, presidente de ese país, se reunió hoy con Joe Biden en la Casa Blanca. Tendremos los detalles desde Washington. Y más adelante, una ola de calor extremo azota el hemisferio norte. Algunas ciudades europeas se registran más de 40 grados centígrados. En Grecia, uno de los países más afectados, las altísimas temperaturas están provocando masivos incendios. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Los líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, condenaron este martes la guerra en Ucrania en una declaración final de la cumbre celebrada en Bruselas. Esto sin el apoyo de Nicaragua. Tras tensas negociaciones, la declaración de 10 páginas no hace directamente mención a Rusia, pero afirma que los dirigentes expresaron su profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento. El texto del documento recibió el apoyo de 59 de los 60 países participantes en la cumbre. La gran sorpresa de la jornada, el apoyo de Cuba y Venezuela. Con gran entusiasmo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el encuentro entre ambos bloques. Escuchemos. Fue una cumbre excelente y realmente sentí como si fuese un nuevo comienzo para viejos amigos. Nos necesitamos mutuamente. Son tiempos de grandes cambios geopolíticos y amigos con ideas afines como nosotros necesitamos permanecer unidos. Y para ampliar este tema nos vamos a Bruselas, donde nuestra enviada especial Jenny Pérez está siguiendo esta cumbre para nosotros. Jenny, un gusto saludarte. Los líderes europeos celebran esta cumbre como un éxito total. ¿Realmente lo fue? ¿Hay razones para ser tan optimistas como lo estaba la presidenta de la Comisión Europea, Jenny? Hola, Johan. Naturalmente el optimismo siempre depende de quien mire y a juzgar por los objetivos que se había propuesto el bloque CELAC, Unión Europea, sí, era relanzar las relaciones y sobre todo también lograr un acercamiento comercial más estructurado, sí, pero también el tema más espinoso, el de Ucrania. De los 60 estados, 59 votaron a favor y eso en realidad es mucho más, mucho más definitivamente de lo que muchos acá dábamos. Incluso habían fuentes que decían definitivamente no íbamos siquiera a alcanzar una resolución en esta cumbre. Sucedió y lo que decía Ursula von der Leyen, esto es un encuentro que también tiene resultados porque Nicaragua fue el único estado que se abstuvo, lo que tampoco sorprende mucho, y que dentro de todo el texto que componía la situación de la mención a la guerra de Ucrania fue solamente un punto donde Nicaragua aparentemente no habría estado de acuerdo. Pero ojo, lo que se condena es la guerra a Ucrania, no a Rusia, y ahí posiblemente fue también el punto donde pudieron ceder gobiernos como el de Cuba o gobiernos como el de Venezuela que acabas de hacer mención, Johan. Justamente eso te iba a preguntar, Jenny, porque no sorprende efectivamente que Nicaragua no respalde la declaración, pero en cambio sí sorprende que Cuba y Venezuela lo hagan. ¿A qué se debe este cambio de postura de estos países? Hay muchas especulaciones y en ese terreno todavía no queremos entrar, pero sí hay un trabajo muy importante que hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con esas reuniones bilaterales que tuvo especialmente con el bloque venezolano. Algunos críticos dicen blanquearon la dictadura de Nicolás Maduro, algunos dicen realmente que lo que hizo es tender un puente de diálogo. Recuerdan también que quienes invitan al bloque CELAC son los del bloque CELAC, o sea, no invita a la Unión Europea a la CELAC, sino la CELAC como socio igualitario, porque también de eso se trata, de que entre el bloque europeo y la CELAC se entiendan por iguales. Cada bloque es responsable de quien invita. Y en esos términos, recuerda, a los europeos sucedió eso. Lo que hizo Macron fue tender un diálogo, eso es lo que se dijo desde el inicio, y aparentemente funcionó, a juzgar por esa condena a la guerra de Ucrania, que era, decíamos, el punto más difícil, el más ambicioso de ese documento final de esta cumbre.
Mencionabas tú esa reunión importante, Jenny, entre el presidente Macron y algunos líderes latinoamericanos, entre ellos la vicepresidenta del régimen, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pero también se reunió el presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, con el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Cómo queda la postura europea de cara a estas dictaduras latinoamericanas? Quizás el tema más huérfano de todos, esa lucha hacia los derechos humanos, era una bandera que estaban defendiendo muchos políticos, muchos diplomáticos europeos, activistas que estaban presentes en el marco de la CELAC y de la Unión Europea. Es algo que la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, decía: vamos a tener años por delante de trabajo, este es un primer inicio, este es un primer reencuentro tras 8 años. Vamos a avanzar en el tema de los derechos humanos y dijo: vamos a avanzar en el marco de Naciones Unidas. Naturalmente eso tiene un precio, ese pragmatismo político. Esto se trata aquí todo de un ejercicio de pragmatismo político de parte de Europa. Y eso tiene un precio. El precio a pagar es esa alfombra roja con 3 gobiernos, con 3 regímenes que realmente están condenados por las graves violaciones a los derechos humanos, como tú decías. Es parte de lo que hay que ver acá. No había comodidad en los líderes europeos, yo creo que eso fue evidente para todos, pero es parte de ese ejercicio de pragmatismo necesario también para alcanzar ese puente que se quiere al otro lado del Atlántico y también para avanzar en temas todavía más importantes como son el cambio climático y también un fortalecimiento de la democracia, porque dicen: sin diálogo no es posible avanzar en el Estado de Derecho internacional y en el Estado democrático, que está en serio peligro en ambos lados del Atlántico. Johan Ramírez. Se tienden puentes entre Europa y el bloque latinoamericano, nos los contaba Jenny Pérez, enviada especial de Deutsche Welle a Bruselas. Gracias, Jenny. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sido condenado a casi 11 años de cárcel y a una multa de $19 millones por blanqueo de capitales. Martinelli estaba acusado de haberse beneficiado de la compra de una editorial con el desvío de dinero público y el pago de comisiones. Según la Fiscalía, con parte de esos fondos adquirió durante su mandato en 2010 una empresa editorial que defiende desde entonces los intereses del exmandatario. La defensa de Martinelli ya anunció que recurrirá el fallo y aseguró que de momento eso no trunca las aspiraciones del político conservador de presentarse nuevamente a la presidencia para los comicios de 2024. Y cambiamos de tema. Nuevas manifestaciones en Israel contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. En Tel Aviv se convocaron concentraciones en lugares señalados como la Bolsa, el Ministerio de Defensa y estaciones de tren. Este llamado Día de la Resistencia se produce en vísperas de una sesión parlamentaria en la que se votará una parte clave de la reforma. Se trata de una medida que limitaría el poder de supervisión del Tribunal Supremo y que sus detractores denuncian que de aprobarse desmantelaría la democracia. Esta nueva jornada de protestas también ha ensombrecido la visita del presidente israelí a la Casa Blanca para celebrar el 75 aniversario de Israel. A pesar de sus intentos de mediación, la reforma judicial ha tensado las relaciones entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense Joe Biden. Y para conocer los detalles de esta visita del presidente israelí Isaac Herzog a Estados Unidos, conectamos ahora con el periodista José Díaz Briceño desde Washington. José, un gusto saludarte. ¿Cómo está afectando estas protestas la agenda del presidente Isaac Herzog en Washington? Como bien decías, la agenda del presidente Herzog en Washington está marcada justamente por el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel y que tiene como elemento central de este viaje un anuncio, un discurso justamente ante las cámaras del Congreso de Estados Unidos este miércoles. Y es ahí donde justamente hay mucha expectativa sobre cuál será el tono que el presidente Herzog utilizará también para referirse a esta propuesta de reforma judicial del primer ministro Netanyahu, que como sabemos ha provocado mucha tensión al interior de Israel, pero también que ha tenido un reflejo en Washington, y se sabe ya que al menos 4 congresistas del ala más progresista del Partido Demócrata boicotearán justamente este miércoles el discurso de Herzog en protesta. El grupo está encabezado por Alejandra Ocasio-Cortez, la demócrata de Nueva York, que acusa también el tratamiento del gobierno del primer ministro Netanyahu contra los palestinos. La polémica se extiende también a la capital estadounidense entonces. José, ¿logrará esta visita que el gobierno israelí dé marcha atrás a su controvertida reforma judicial?
Aquí en Washington se percibe que la Casa Blanca ha enviado un mensaje importante, tanto en una llamada que sostuvo con el primer ministro Netanyahu el lunes y también hoy en la Casa Blanca con el presidente Herzog, asegurando que la Casa Blanca está a favor del mayor consenso posible en una reforma de este tipo, insistiendo que Estados Unidos está comprometido con un Israel que sea lo más democrático posible. Al mismo tiempo, también la Casa Blanca aseguró estar preocupada por la política israelí en los asentamientos en Cisjordania y esta política de crecimiento acelerado que ha impulsado el primer ministro Netanyahu. Pero como sabemos, a partir de la prensa israelí, esto ya ha causado controversia, pues en principio se había dicho que se había logrado un congelamiento de estas construcciones y sin embargo inmediatamente el gobierno de Israel dijo que esto no había sido prometido en la conversación con el presidente Biden. Es una moneda al aire sobre lo que ocurrirá en los próximos meses. José Díaz Briceño desde Washington, gracias por estas informaciones. En otros temas, un soldado estadounidense ha sido detenido en Corea del Norte tras penetrar sin autorización y deliberadamente en territorio norcoreano. Según las autoridades estadounidenses, el militar se encontraba visitando la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas cuando decidió cruzar la frontera. Al parecer, se trata de un soldado de bajo rango que iba a ser trasladado a Estados Unidos por problemas disciplinarios. El Departamento de Estado estadounidense aconseja a sus ciudadanos no viajar a Corea del Norte debido al grave riesgo de ser arrestados y encarcelados. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que continuará exportando grano al mundo. Esto a pesar de que Rusia suspendió el acuerdo de grano que garantizaba el embarque y transporte seguro a través de la zona de guerra en el Mar Negro. Horas después de que Moscú rompiera el pacto, drones rusos atacaron la ciudad ucraniana de Odesa, dañando instalaciones en el puerto de la ciudad, donde se embarca gran parte del cereal ucraniano para su exportación. La decisión de no renovar el acuerdo de grano por parte de Rusia ha sido condenada por numerosos líderes mundiales que acusan a Vladimir Putin de instrumentalizar el hambre en tiempos de guerra. Cargado de cereales ucranianos, este buque fue el último en zarpar antes de que Rusia pusiera fin a un acuerdo crucial en tiempos de guerra. El pacto, que duró un año, estableció un corredor seguro para las exportaciones a través del Mar Negro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que no termine. La iniciativa del Mar Negro puede y debe seguir adelante. Si es sin Rusia, pues que así sea. El acuerdo para exportar cereales responde a un pacto con Turquía y la ONU y sigue siendo válido. Lo único que se necesita ahora es su implementación y la presión decisiva del mundo sobre un Estado terrorista. El acuerdo ayudó a reducir los precios globales de alimentos y aseguró el suministro vital de trigo y maíz a varios países de África. Sin el acuerdo crece la preocupación sobre la seguridad alimenticia internacional. El Kremlin aludió a demandas insatisfechas para mejorar las condiciones de su propio grano y de las exportaciones de fertilizante a la hora de explicar la suspensión del acuerdo. Pese a esas supuestas restricciones, Rusia exportó más trigo que nunca. Naciones Unidas dice que presentó a Rusia varias opciones para mantener vivo el acuerdo, sin éxito. Al final, la participación en estos acuerdos es opcional, pero las personas necesitadas en todas partes y en los países en desarrollo no tienen otra opción. Cientos de millones de personas tienen hambre y los consumidores son confrontados con la crisis global del costo de vida. Ellos son los que pagarán el precio. Turquía medió junto con la ONU para forjar el acuerdo de los cereales el año pasado y ahora se propone reflotarlo. A pesar de la declaración de hoy, creo que el presidente de la Federación Rusa, mi amigo el señor Putin, quiere mantener el corredor humanitario. Con el valor del trigo en alza, muchos temen que aumenten aún más los precios. La Unión Europea y Estados Unidos están entre los que piden a Rusia que reconsidere. Tiempo ahora para la economía con mi compañero Andrés Blumenkrantz. Andrés, la decisión de Rusia de salirse del acuerdo del grano está afectando también los mercados. Así es, no solo ha valido la condena de la comunidad internacional, al menos aquí en Occidente, esta decisión ha provocado también incertidumbre y volatilidad en los mercados.
Desde que entró en vigencia hace exactamente un año, este acuerdo permitió el despacho de 33 millones de toneladas métricas de grano cosechado en tierras ucranianas y que partieron desde 3 puertos del Mar Negro a bordo de casi 1.100 barcos. En caso de que estas rutas ya no puedan ser utilizadas, se esperan aumentos en los precios de los granos, así como escasez, algo que podría afectar especialmente a países del este de África, donde millones de adultos y niños sufren desnutrición. Y vamos ahora a la Bolsa de Frankfurt para conectar con nuestro compañero Ezequiel Daray, que nos va a aportar más información. Ezequiel, estamos hablando de un acuerdo que muchos analistas consideraban crucial para combatir el hambre en los países más pobres. ¿Qué tan importante es el flujo de granos ucranianos y qué podemos esperar en este nuevo escenario? Bueno, Andrés, hay que entender que Ucrania es una potencia exportadora en alimentos. Es el 5º exportador mundial de trigo, el 3er exportador mundial de maíz. Exporta el 46% del comercio total de aceite de girasol. Esto ha provocado que los precios en Chicago aumenten levemente, pero todavía hay que decir, estamos muy lejos. El trigo está en la mitad de lo que estuvo en el máximo el año pasado, cuando comenzaba la invasión rusa a Ucrania. El maíz está en un 60%, o sea, todavía estamos lejos de los máximos. Pero bueno, esto afecta, como decías, a los países más necesitados. Por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos, 750.000 toneladas de estos granos fueron entregados a países con problemas de hambre, y reemplazarlo en caso de que no se pueda seguir utilizando el grano ucraniano complica, porque hay otros países que lo pueden proveer, pero hay mayores costos logísticos, y hay que tener en cuenta que muchos productores han enfrentado en el último tiempo sequía, con lo cual tampoco la producción no es ilimitada. Ezequiel, esto es también un golpe para la economía ucraniana y llega en un mal momento por obvias razones. ¿Podrían otros grandes productores como Brasil o Argentina incrementar su producción en el corto plazo? Sin dudas. A ver, Ucrania ya estaba exportando 40% menos con este acuerdo de lo que exportaba antes de la invasión rusa. El 75% de estas exportaciones salían a través del Mar Negro. Ahora se buscan algunas alternativas, podría exportarse parte por tierra, algunos hablan también de una ruta por el Danubio hacia Rumania, pero no sería para nada comparable con lo que se hacía a través del Mar Negro. Como alternativas está Rusia, un gran productor de granos que, como decíamos en el informe, ha ido incrementando también su producción. Y en el caso de Argentina, Argentina es una potencia exportadora de trigo, pero por problemas internos en las últimas 2 campañas se ha sembrado cada vez menos superficie de trigo. Y Brasil, como decíamos en el informe ayer, es una potencia exportadora de maíz, es el segundo proveedor de maíz a Europa después de Ucrania, pero también depende mucho del flujo de fertilizantes. Estos fertilizantes provienen de Rusia, así que es un país también que está afectado en cuanto a la guerra. Creo que la mejor solución sería que este acuerdo se pudiera renovar, porque reemplazar estos cereales no va a ser cosa fácil. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Más información nos trae ahora mismo Johan Ramírez. Así es, Andrés, y es que Naciones Unidas afirma que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. Las temperaturas en regiones del planeta como Norteamérica, Europa y Asia ya padecen las consecuencias de olas de calor extremo. En Roma, la capital italiana, el termómetro alcanzó hoy un nuevo récord con 41,8 grados centígrados. Y la Organización Meteorológica Mundial de la ONU advierte que podrían producirse nuevas máximas en el hemisferio norte. Uno de los países más afectados por esta ola de calor es Grecia, donde las altísimas temperaturas han provocado importantes incendios forestales. Un denso humo oscurece el aire, mientras los vecinos evacúan a la carrera sus casas. Por segundo día consecutivo, los bomberos luchan contra las llamas. Las autoridades han ordenado a los residentes abandonar la zona. En Mandra, al noroeste de Atenas, la policía intentaba convencer a estas monjas de que abandonaran su monasterio ante el avance de uno de los incendios. No muy lejos, en Purnari, algunos vecinos también se negaban a abandonar sus hogares. No me voy a ir, empecé a construir esta casa cuando tenía 27 años. Me quedaré aquí aunque sea para verla arder, no me pienso marchar.
En algunas localidades, los vecinos ya han visto cómo sus hogares sucumbían pasto de las llamas. Georgios Nicolau y su esposa Ana llevaban 32 años viviendo en esta casa. Estaban en la playa cuando llegaron las llamas. Solo tengo el bañador con el que me fui a nadar, nada más. Bueno, y esta camiseta. No tengo nada más, ni siquiera tengo otros zapatos. Es una desgracia. Francia e Italia enviaron aviones contra incendios para ayudar en las tareas de extinción, aunque la situación se complica por la rápida propagación de las llamas hacia zonas más boscosas y resecas. Además, se prevé que la ola de calor se intensifique esta semana en el sur de Europa, lo que, según el Servicio Meteorológico griego, aumentará el riesgo de nuevos incendios. Y para ampliar este tema le damos ahora la bienvenida al programa al señor Juan Bordera, periodista especializado en medio ambiente. Señor Bordera, bienvenido al programa. ¿Qué tan preocupante es esta excepcional ola de calor que atraviesa en estos momentos a varios países del hemisferio norte? Hola, ¿qué tal? Pues sin ninguna duda estamos ante la ola de calor más preocupante de la historia porque se está produciendo en muchos lugares distintos a la vez. Estamos viendo incendios récord en Canadá, estamos viendo récords de temperatura, como habéis comentado, en muchos lugares distintos. En China, por ejemplo, han llegado a 52 grados. En otros lugares, pues como Estados Unidos, se ha bordeado, ¿no?, en el Valle de la Muerte el récord de temperatura global. Estamos ante una situación que cada vez, digamos, deja menos lugares al margen de algo que es una auténtica emergencia, que es la emergencia climática, y que quizá el lugar donde es más peligrosa esta anomalía que se está produciendo, por ejemplo, en los océanos, nos está diciendo ya que el mayor regulador térmico que teníamos se está cansando de hacernos, digamos, el trabajo sucio. Las anomalías de temperatura en los océanos no admiten ninguna duda. Estamos ante una situación de emergencia absoluta. Señor Bordera, pero ¿cómo podríamos describir esta situación? ¿Es solo una ola de calor o deberíamos prepararnos para un verano extremadamente caliente este año? Sí, no, sin ninguna duda esto no es una ola de calor como cualquier otra, es decir, estamos viendo pues eso, que cada vez son más recurrentes, cada vez son más potentes y no se puede achacar solo al fenómeno del Niño, que es algo que obviamente iba a aumentar la temperatura tanto en océano como en superficie, pero bueno, hay un medidor que es el más obvio, que es que llevamos 15 días consecutivos, desde el 3 de julio hasta el 17 de julio, batiendo el récord de temperatura histórico del día más caluroso del planeta. Es decir, no llegábamos prácticamente nunca, habíamos llegado a 17 grados, y ahora estamos sobrepasando sistemáticamente esta cifra, la temperatura media global, con lo cual lo que hace prever esto es que vamos a ir hacia un verano y hacia un otoño en el que pues cada vez va a haber más fenómenos recurrentes, tipo inundaciones, incendios, quizá la temporada de huracanes también sea especialmente anómala y tenemos que prepararnos para estas circunstancias, claro. Y este escenario que nos está planteando, señor Bordera, ¿cómo podría afectar en el corto plazo al mundo? Me refiero, ¿cómo podría afectar las cadenas de suministros, las cosechas, por ejemplo? Sí, ahí está el principal problema, y es que esto no va de salvar a los osos polares o de tener temperaturas anómalas circunstancialmente, sino que afecta a la propia producción de alimento. Estamos viendo, por ejemplo, cómo se están perdiendo muchas cosechas. En mi país, por ejemplo, en España, de cereal se ha perdido una gran parte de la cosecha. Los frutales también están viéndose afectados. Está habiendo floraciones dobles en algunos de estos frutales, cítricos, por ejemplo. Las abejas también están viendo cómo su ciclo se vuelve inestable porque, digamos, despiertan de la hibernación antes de tiempo por el calor que hace y luego se encuentran que no tienen tanto alimento. Con lo cual, esto es un ciclo que estamos desestabilizando y que si no gestionamos bien esto, la velocidad del cambio climático que estamos produciendo va a hacer que muchas especies no se puedan adaptar. Y esto sin tocar, por ejemplo, el tema industrial, que ya hemos visto, por ejemplo, que de repente tienes una sequía muy anómala en Taiwán y esto paraliza la producción de microchips. Es decir, que todo el sistema que la civilización que hemos construido depende de un clima estable que cada vez estamos perturbando más. Temor ante las consecuencias que la actual ola de calor podría tener en el corto plazo, nos los contaba Juan Bordera, periodista especializado en medio ambiente. Muchas gracias por esta entrevista, señor Bordera. Hasta la próxima. A vosotros. Y ahora demos un vistazo a otras noticias que también le están dando la vuelta al mundo hoy, 18 de julio.
Japón emitió alertas por calor en 32 de las 47 prefecturas del país, sobre todo en las regiones del centro y suroeste. Las temperaturas en Tokio y otros lugares rebasan casi los 40 grados. Medios locales informan que al menos 60 personas han sido tratadas por golpes de calor, la mayoría en hospitales. Por primera vez en 40 años, el agua ha llegado hasta los muros del Taj Mahal. El monumento, una de las 7 maravillas del mundo, se encuentra a orillas del río Yamuna. Las fuertes lluvias del monzón han ocasionado inundaciones y deslices en el norte de la India. Un tifón ha tocado tierra en China, obligando a evacuar a casi 250.000 de personas. Talim, como se lo ha bautizado, es el cuarto tifón que azota esta región en lo que va de año. Las rachas de viento han superado los 130 kilómetros por hora en la costa meridional de China. Al menos una docena de personas murió en El Cairo al colapsar un edificio. Las autoridades de la capital egipcia aseguran que el derrumbe de la edificación de 5 pisos se produjo porque alguno de los residentes de la planta baja tiró abajo unas paredes. Australia es la actual coanfitriona de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino que se celebra este mes, pero ha renunciado a ser sede de los Juegos de la Mancomunidad en 2026. La región australiana de Victoria canceló los preparativos por problemas presupuestarios al triplicarse los costes previstos, según el primer ministro de dicho estado. La federación intentó encontrar una ciudad anfitriona antes de que Victoria se ofreciera como sede en abril de 2022. La competencia multideportiva entre los países de la Commonwealth solo se canceló una vez y fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado, gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez y por lo pronto me despido, no sin antes invitarlos porque dentro de una hora volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.